Ya se lo acabaron. Les comento que la semana pasada tuvimos muchos eventos importantes, pero claro, destaca el de Xóchitl, porque a pesar de que le negaban, pero así enfáticamente, que pudiera realizar su informe pues en un espacio tan bonito como lo hizo, y que me hizo recordar a un gran priista, don Aldo Colosio. Yo recuerdo el último informe, palabras, llámenle como quieran, que rindió don Aldo desde ese monumento de la Revolución. Él veía un México grande, un México inmenso de superación y de todo. Y luego en el staff que lo cuidaba, me lo lleva a un hueco, no sé si fue a propósito, de Lomas Taurinas, donde lo mataron. Yo vi todo lo concerniente a este episodio trágico y me sorprendió bastante notar que la persona a la que habían detenido el día de los hechos difería mucho al aborto que nos presentaron al día siguiente. Y me quedé sorprendida, y después de tantos años que tiene preso, pues ya está pidiendo mediante un amparo pues que lo saquen, porque aduce que hubo violencia física. Y me trae a colación porque yo vi a una Xóchitl allí, esplendorosa, llena de vitalidad, hablando de todo lo que se propone hacer en beneficio de los mexicanos. Destaca lo de Acapulco, porque ella pidió que hubiera una cantidad para que se destinara a estos desastres, pero tampoco tuvo suerte cuando fue la discusión en el Congreso. Y habla de que vamos a volver a tener pues todo lo que perdimos, que nos robó el insano que está en el Palacio, el loco. Vamos a tener las guarderías infantiles, vamos a tener el seguro popular, las escuelas de tiempo completo, vamos a tener algunas cosas más que nos van a introducir a la civilización. La senadora hizo un resumen de las principales iniciativas que presentó a lo largo de 5 años, contando lo de Guerrero que menciono, la iniciativa para crear la Agencia Mexicana para prevenir los desastres naturales, el famoso Fonden que teníamos, ahora va a tener otro nombre, pero cuando menos tiene esa sensibilidad. Hace la propuesta de que se reduzca de 65 a 60 años la edad para que reciban la pensión para las y los adultos mayores. Propuso también que regrese todo aquello que se nos quitó, que terminemos de una vez por todas con la violencia. Ella asegura que esta se debe terminar no con abrazos, sino con balazos, me imagino yo, o con otro tipo de educación. Y me detengo en esto porque yo viajé en estos días a la Ciudad de México, en las supercarreteras de paga. Y en estas supercarreteras de paga, aunque vi a los siervos de la nación por allí pululando, también vi que asaltaron a personas.
Y hace 2 días vi ya un video en donde ponen hasta piedras en el camino para que se detengan los que van manejando. Les disparan. Afortunadamente eran 4 personas y la bala no le penetró al que iba manejando y lograron evadir esto. En Aguascalientes también hay violencia. Esa violencia que no se explica a uno de dónde viene tanto odio. Yo fui asaltada a ella, se los platiqué hace mucho, pero continúan los asaltos y son las carreteras más caras para llegar allá, y el huachicol se vende casi cerca de donde termina el límite de la carretera y empieza de los pueblos cercanos. Violencia que espanta, como por ejemplo el de un alumno que porque le quitaron sus videojuegos se le fue a patadas a una profesora. Y fue de tal manera como la pateó, que aun cuando los otros lo tenían sostenido, él seguía pateando con odio a la maestra. Son sucesos que nos espantan. Sucesos a los que les da poco o nulo valor el señor López Obrador. La tragedia más grande dice que nos fue muy bien, que Dios fue bendito, que porque no se cayeron todas las torres. Si sucede algo peor, minimiza las tragedias. Si se habla de que ya tenemos por todos lados a los narcos, no le interesa. Como las avestruces espantosas, mete la cabezota en la tierra, pero se le ve todo el cuerpo. Creemos, en lo personal yo, que este señor está mal de la cabeza. O se propuso terminar con México, en fin, o tiene demasiada fe en que pueda seguir manejando al país a través de su candidata favorita. Hoy escuchaba al ex canciller en el que teníamos alguna confianza, bueno, personal, de que pues se sostendría en su negativa para regresar con la candidata Claudia. Pero declinó, se le olvidó todo el honor, el orgullo, todo lo que dijo que había habido, pero quedaron firmes en todo lo que mencionó, porque él habló de que los gobernadores apoyaron a Claudia, de todo lo que se robaban para que pudiera ella salir favorecida, y todo esto son pruebas. Y hoy el Señor pues dijo que no había hablado nunca con Xochitl, que tampoco tuvo pláticas con Dante, que se llevaban muy bien, pero que su posición con la Cuarta Transformación era firme, que ya hicieron las paces. ¿Cuánto le darían? Qué poco carácter, qué poca progenitora tiene este señor. Pero en fin, así es la vida. Otra cosa que no podemos pasar por alto fue lo de la muerte de un magistrado. Esta muerte de un magistrado que a nadie convence de que pues con navajas de afeitar se hayan matado él y su pareja. Pues yo siento que hay algo allí, hay algo que debemos de descubrir. Ese odio, porque él descubrió pues que pertenece a los gays, vamos a llamarle así, pero ya había hablado, ya se vestía como tal, en fin, nos habíamos acostumbrado a verlo así.
y se observaron toda la revuelta que causó, porque por todos lados hubieron protestas, se filmaron muchas cosas, movimientos de personas exigiendo que se investigara ese hecho. Estoy triste, la verdad, porque no sé qué nos espera. Veo un México sin futuro con el orate López Obrador. Pero me entusiasma saber que en todos los estados de la República quieren el cambio. Incluso me sentí muy contenta cuando vi que vinieron de Acapulco un montón de personas en marchas y venían otros en vehículos, en caravanas, que no les hicieron caso, es cierto. Pero al oír a la diputada Selena Ávila del PRD, cómo puso a sus compañeros, cómo les gritó, los insultó, habló de ellos en la misma cámara, eso me hace pensar que no todo está perdido, que también en Morena hay mujeres y hay hombres que se dan cuenta de esta situación por la que estamos atravesando. Pero yo quisiera preguntarle aquí a mi compañera en cuanto a la violencia, lo que hay aquí en Oaxaca, porque es tremenda. Policías ladrones, estafadores, policías que si no les das dinero golpean o meten hasta droga en los vehículos que transportan. Así es que, por favor, usted conoce de un caso que fue para mí patético y me gustaría que lo refiriera. Gracias, Presidenta. Buen día a todos. Como bien comenta la Presidenta, nosotros tuvimos conocimiento de un caso de abuso policial. El día sábado acudió una ciudadana a pedirnos orientación sobre qué hacer, cómo denunciar, cómo quejarse de un tema de abuso policial que sufrió por parte de la policía de Santa Cruz, Ocotlán. Ella comenta que fue, digamos, con su pareja acudieron a un cajero a retirar dinero, posteriormente fueron abordados por policías municipales, los que le pidieron sus pertenencias, lo que había retirado, los llevaron a los separos de la policía municipal. Ella argumenta que padece principios de leucemia, que le tiraron su medicamento y que toda vez que se puso mal dentro de los separos de la policía municipal fue que la dejaron salir. Sin embargo, no obra constancia de su detención, no le dieron ningún documento y es lamentable que esto sea recurrente, no solamente en Santa Cruz o Ocotlán, sino también los casos de abuso policial que hemos visto recientemente en Santa Lucía del Camino, en San Jacinto Amilpas, en Santa Cruz Amilpas, las multas excesivas, en Oaxaca de Juárez. Es necesario que la ciudadanía reaccione, que presente denuncias, que presente quejas. En VIPE 2023, que es la encuesta de victimización y percepción de la seguridad pública, se comenta que la cifra negra de quejas o de denuncias es altísima. Solamente 10 de cada 100 oaxaqueños presentan una denuncia por cualquier delito o queja que sufren. Y esto es atribuible a las posibles represalias que puedan sufrir, más tratándose de estos casos de abuso policial en los que obran sus nombres, sus domicilios, sus teléfonos, o también a la inactividad procesal, los trámites burocráticos para poder presentar una denuncia, perder todo el día, o que las dependencias tengan horario de oficina y no puedas presentar tu queja ante Derechos Humanos un sábado después de las 2 de la tarde. En ese sentido, se apoyó a esta ciudadana con ayudarle con su queja en línea, que es una posibilidad que permite la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
Y es importante hablar de este tema, es importante analizarlo, porque es como ya se comentó con la cifra negra, es un caso sistemático, es repetitivo. Por ejemplo, este año, en el 27 de junio, la Defensoría de los Derechos Humanos le hizo una recomendación general al Ayuntamiento de Santa Lucía, específicamente por estos temas de abuso policial. Entre las recomendaciones que le hizo están tener un tema de capacitación permanente, protocolos de actuación policial, y un tema muy importante también dentro de las recomendaciones fue que para el ejercicio fiscal 2024 se estableciera en la ley de ingresos correspondientes multas asequibles y que correspondan a la gravedad de la falta que se atribuye a la ciudadanía, porque es frecuente que no constan a veces las infracciones, las multas en la ley de ingresos, y es necesario que se atienda. En este caso, ¿qué tan efectivo es pues estas recomendaciones de la Defensoría? Porque hay aumento en los abusos policíacos, pero no vemos ningún comunicado de los municipios que diga que han separado de su cargo a los policías, que hay un castigo. Incluso hace unos días hubo un video de un policía que golpea con un palo a una mujer, y no es hasta que las redes sociales estallaron que hasta en la noche el municipio de Oaxaca de Juárez saca un comunicado donde por fin dice que ya lo separaron de su cargo para investigar, pero fue hasta que se inundaron las redes sociales de protesta, porque durante la mañana o transcurso de la tarde solamente habían dicho que se estaba investigando y que no iban a hacer, que no iban a permitir esos actos, pero no habían dicho que iban a retirar de su puesto de cargo al policía que había estado involucrado en estos hechos de violencia en contra de, bueno, violencia familiar por toda su parte. Sí, claro, hay la necesidad de exponer estos temas y de hacerlos presentes ante los medios de comunicación, porque en el caso de bueno, hay un procedimiento dentro del reglamento interior de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. En el caso de recomendaciones generales, digamos, el municipio tiene que aceptar la invitación y acatar las recomendaciones. Por ejemplo, en este caso de las recomendaciones a Santa Lucía, les dieron un término de 30 días para que acataran las recomendaciones. Pero en el caso de las quejas individuales, ahí, digamos, ahí sí tienen que acatarlas, y en caso de que no las acaten, y digamos, eso es importante difundirlo, la persona víctima de estos abusos, del abuso a sus derechos humanos, puede recurrir ante la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado a promover un juicio de protección de derechos humanos. Digamos, a veces el desconocimiento hace que no agotemos todas las instancias, pero digamos, el no cumplimiento de una queja de la reparación del daño, de las recomendaciones de derechos humanos, cuando son quejas individuales, sí tienen esa vía de acudir a la Sala Constitucional. Pero es importante que esto pueda ser difundido. Posteriormente a esta queja a esta recomendación general del 27 de junio de este año, en la semana pasada vimos un comunicado del miércoles 8 de noviembre en el que la Defensoría pide a los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Lucía, San Antonio de la Cal y Jojo, informa que ha iniciado las investigaciones correspondientes sobre la actuación de integrantes de policías municipales. Esto fue un comunicado del miércoles de la semana pasada. El día sábado, otro comunicado en el que la Defensoría dice que ya abrió un expediente por la actuación de policías municipales de San Jacinto Amilpas en contra de 2 mujeres de 19 y 21 años. Y nosotros lo que vemos es que hay recomendaciones, que hay un comunicado condenando la violencia, hay otro comunicado diciendo que ya se va a perseguir o se va a iniciar de oficio las quejas. Sin embargo, no hay más actuación. Vemos también ayer en la conferencia del gobernador, dice que le va a recomendar a muchos de sus amigos que son presidentes municipales que ya se implementen más protocolos, que ya se garantice la seguridad. Pero nosotros consideramos que no es un tema de recomendarle a los amigos que ya se porten bien. Se trata de garantizar la seguridad, se trata de destinar mayor presupuesto. Anterior al 2021, que fue cuando desapareció el Fortaseg, los municipios tenían esa posibilidad
de tener más recursos para capacitación, para certificación, para uniformes. Y el tema de desaparecer el Fortaseg incide en esto, en que hay policía que no está preparada, que no está capacitada. Por eso es necesario que se reconozcan estos problemas, que se trabaje para hacer los cambios significativos, porque la violencia, la intimidación por parte de la policía no debe tener cabida en una sociedad justa y igualitaria. Debemos recordar que los agentes de policía están aquí para servirnos, para protegernos y no para amenazarnos ni para reprimirnos. En el caso de la secretaria de la Mujer, no ha habido ninguna reacción ante este tipo de agresiones. Es correcto. Consideramos que no les interesa, la verdad. De lo que hablaba aquí la compañera del que tundió a golpes, es uno tan solo de los 4 casos de violencia excesiva que ejercitan por los policías. El mando policial del municipio de Oaxaca de Juárez, a quien su vecino grabó cuando a palos y golpes lesionó a su pareja, es al que te estás refiriendo, me imagino. Hasta el momento no lo han destituido, pese a que existen denuncias en su contra. Pero yo me pregunto, ¿basta solo que lo destituyan? No ha habido una enérgica ley que sancione esto, porque son los que nos deben de dar protección a nosotros, no quitárnosla. Y no solamente es en Oaxaca de Juárez. Hubieron 2 casos más que apenas se registraron este fin de semana en San Jacinto Amilpas. Una joven fue detenida por policías municipales, le quitaron sus pertenencias y aunque no hallaron nada que la incriminara, la golpearon porque se quejó de este abuso. La mantuvieron retenida e incomunicada en los separos. El último caso se refiere a una joven que también fue detenida, golpeada e incomunicada por haber grabado el abuso de policías en ese mismo ayuntamiento contra otro joven a quien habían detenido con el argumento de que se había alcoholizado. Si nosotros sumamos todo esto, podemos llegar a una conclusión: no hay justicia. Yo no me conformo con que los separen de su cargo si no los castigan, porque son delitos los que están cometiendo y son delitos cometidos por autoridad que se castigan más severamente. ¿Funciona la Defensoría de Derechos Humanos? Olvídense. La Secretaría de la Mujer, que yo misma había propuesto cuando fui diputada y que dijeron que no porque era un elefante blanco, y después Murat le dio vida, ahí la tenemos perdiendo el tiempo. Yo creo que no saben ni para qué sirve, pero la fidelidad vale más que el conocimiento para este gobierno. Entonces tienes razón en todo lo que se menciona. Luego, bueno, el pasado 30 de octubre la Policía Vial de Santa Cruz Amilpas, que ya ha sido denunciada, también fue acusada por un turista de aplicarle 40,000 pesos de multa para devolverle su unidad. Esto es un abuso exagerado y lo hacen porque son personas que transitan por allí para dirigirse a otro lugar, porque no tienen tiempo para detenerse e ir a poner la queja, que se abra una carpeta de investigación y todas las molestias que conlleva esto. Pero ya los abusos son repetitivos. La impunidad ha generado precisamente esto, ¿no? Tenemos un gobierno impune, pero ya tenemos 5 años de aguantar. Un gobierno que se ha extralimitado en lo que dice la propia Constitución, cuáles son sus facultades, lo sabemos. Pero ¿qué cosa sucede? ¿Quién puede remediar esto? Que es lo que nos interesaría ver.
yo veo que entre los partidos políticos y la sociedad hay un distanciamiento, hay como un divorcio, ¿no? La sociedad civil, vamos a hablar de la clase media y media alta, no quiere meterse en problemas. Ella pues va para donde le interesa ir y no quiere intervenir en política porque es cosa de chismes, es cosa de hasta perder la categoría que tienen ellos. No entienden lo que es la política. Y los políticos no nos acercamos a la sociedad porque no nos hacen caso. En este momento tan difícil que estamos viviendo, yo creo que debemos de abrir los ojos, sociedad y partidos, porque necesitamos unirnos, porque tal vez sea la última vez que podamos tener una elección, una democracia, aunque sea medias como la tenemos ahora, o completa, pero solo sumando partidos con sociedad civil. En este momento, por ejemplo, salen ya las convocatorias para senadores de la República. Van a ver cómo van a abundar, porque como son pluris, van a abundar los senadores, los candidatos, porque van a ser candidatos, porque quieren llegar a esa posición. Pero yo les preguntaría, ¿qué has hecho por la sociedad? ¿Qué les has dado a la sociedad? ¿A dónde has transitado con la sociedad en una protesta? Pero ya lo veremos con estos ojitos, porque es una ambición de llegar únicamente para ganar un sueldo, para tener canonjías, para tener esa prerrogativa de que no me puedes hacer nada porque tengo fuero. Y eso que ya se había acabado el fuero. Sí, mija, te escucho. Ahí radica precisamente la desconfianza de los ciudadanos, porque es para la política en general, o sea, no es nada más hacia un partido. Creo que hay un descontento general para todos los partidos y es ahí donde viene el reto de los partidos de volver a conciliar con la sociedad y que vuelvan a confiar en ellos, porque precisamente platicábamos que en las elecciones anteriores ya era así como que voy a votar por el menos peor, ¿no? Cómo volver a conciliar, cómo volver a llegar a la sociedad para poder atender esa confianza y poder pues hacer un cambio en la política. La respuesta te la puedo dar muy simple y llanamente. Cuando una mujer como Xóchitl Gálvez surge pues de los estratos más humildes y llega hasta donde llega, hace propuestas, trabaja para los pueblos indígenas, ha dejado obras en su paso por todas las comunidades, donde quiera dicen, ella hizo este puente, ella nos ayudó para construir este hospital, ella. Por eso ves la respuesta de la sociedad civil, de esa clase media y media alta, que aunque digan que ese 80% no importa, que hay que estar con los pobres, porque los pobres son los que dan los votos, la ideología estúpida de quien nos gobierna desde Palacio, pues yo creo que se va a llevar un susto, porque yo puedo comparar de un lado todas las visitas que hace la señora que trae su escobetita atrás y las que hace Xóchitl Gálvez. No me explico. Yo venía transitando de México para acá y vi un automóvil que me causó pues agrado, porque era un cartón el que traía atrás en el vidrio para que lo viéramos y decía Xóchitl va, y del otro lado otro cartón chiquito con el corazón que conocemos de Xóchitl. Tengo mucha esperanza y le pido a Dios con todo mi corazón que despierte la sociedad civil, que despierte no solamente la clase media y la alta, sino los estratos sociales más bajos, los que necesitan más
los que ya gritan por su miseria. No sé si todo lo que está pasando no les llegue. Yo creo que sí, les llega, pero se sienten obligadas, se sienten oprimidas, son rehenes de las croquetas que les mandan para subsistir. Así lo dijo este señor López Obrador, ¿no? Son sus mascotitas. Perfecto, pero ya creo que no quisiera yo hablar de López Obrador, sino de otro problema apremiante que tenemos aquí en Oaxaca. Aquí en Oaxaca están los que hacían los uniformes antes, más de 100 fábricas textiles que se dedicaban a esto, muy molestas, porque ahora aquellos que son todólogos, los siervos de la nación o los cuervos de la nación, los policías que deben de estar en todo, los militares ya van a hacer uniformes. Y ni siquiera han entregado los que deben de entregar a las escuelas, no han entregado a otros espacios donde se necesitan los uniformes para el trabajo, no han hecho absolutamente nada, y los maestros ya se están encarritando. No soy grosera, pero adivinen lo que quise decir. Ya era hora. Y yo me pregunto, los ingenieros, las personas que han dedicado su vida para trabajar, ¿por qué deben de ser siempre los del ejército, los que estén en la marina, los que estén acá, los que estén, ya los están metiendo en todo? Y para mí que ya es una prevención, porque se espera algo grave. Cuando veo que ya se quiere cambiar la Constitución, y vi hará unos 4 o 5 años un proyecto de Constitución, me espanté. Lo que me preocupa, y quiero que preocupe a todos, es que nos van a quitar todas las propiedades. Acuérdense que se los estoy diciendo. Si nosotros nos dejamos, el gobierno nos va a expropiar lo que tenemos. Si tenemos 2, 3 casas, nos quitan 2 porque solamente una puede servirnos. Si tenemos 3, 4 automóviles, nos quitan todo porque solamente uno debemos de tener. Eso es lo que nos espera. Por favor, escuchen. Si no hacen caso de esto porque lo ven como imposible, es que no observan día a día cómo se está haciendo verdad lo que nos decían antes de los de Sao Paulo. Yo decía, ¿cómo pueden ser capaces? Pero no, todo eso se va cumpliendo, y yo quisiera invitar a la sociedad civil para que por favor se dé cuenta y se sume a los esfuerzos que hacemos los políticos. Sé que tenemos enemigos, sé que a veces somos rehenes, y también sé que podemos ser víctimas, pero aquí estamos dando la cara y la daremos siempre. Y hay otro tema del desperdicio del dinero que está cometiendo el famoso Salomón Jara. Salomón Jara está gastando gran cantidad de millones, 924 millones de pesos que ha ejecutado en el mismo periodo de su administración. Todo cuenta corriente, pago de la burocracia. Este señor tiene una ventaja muy grande. Como tiene un Congreso a su medida, pues todo lo que diga él le creen y hasta lo defienden. Pero sigue siendo un ratero,
desde que lo conozco, es el mismo, no ha cambiado. Yo creo que van mejorando sus maneras de actuar. O sea que al cierre de su primer año de gobierno, Salomón gastará más de 1.000 millones de pesos en salarios en comparación al gobierno anterior, echando por tierra su narrativa de aplicar una austeridad republicana en su administración. En contrapartida, la actual administración estatal reportó una inversión en obra pública de apenas 375.436.000 pesos, con un subejercicio de 1.525 millones de pesos, de los 1.900 millones de pesos autorizados para este fin. Estos datos los tomé del portal Primera Línea, que señala en su reporte trimestral de finanzas públicas, previo al primer informe de gobierno, la administración de Jara reportó ante el Congreso local que del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023 realizó un gasto de 63.194 millones de pesos, a pesar de que recibió en el mismo periodo ingresos por 72.818 millones de pesos. De los 63.194 millones de pesos reportados, el 55% los gastó en salarios de sus empleados, gastos burocráticos. Como ven, no sabe administrar, pero es muy bueno para gastar, para pagar a sus fieles, a sus servidores. En fin, hay tanto que les doy mi palabra de honor que venía yo en este día muy triste, venía yo muy preocupada, porque a veces, yo creo que a ustedes les sucede, sentimos que el mundo se nos viene encima cuando no hay respuesta de la ciudadanía, cuando no hay respuesta, a veces, si no es el caso aquí, afortunadamente, de los que deben de colaborar para levantar los destinos de Oaxaca. En fin, prefiero sus respuestas, sus preguntas, para que podamos responder aquí nuestra compañera y yo. Presidenta, el día de ayer, a tomar protesta como presidente de la conferencia, en la conferencia que dio, que su esposo mencionó al Tribunal Superior de Justicia del Estado y que va a haber algunos cambios. Yo le pregunté cambios en la ley para hacer a modo de elegir a un externo para ser presidente, porque el actual presidente termina en diciembre de su periodo al frente del tribunal. Ya no puedo contestar, pero me dicen el Poder Legislativo, que para controlar también el Tribunal de Justicia, es mi pregunta. Yo creo que la respuesta es obvia. Lo mismo está sucediendo en México, ¿no? ¿Quién tiene aquí el dominio del Congreso? ¿Quién es el que aprueba las ocurrencias estúpidas de los ejecutivos? El Congreso, que conforme a la ley debe de respetar la autonomía del Poder Judicial. Sin embargo, si el que es presidente ahora se atonta o se suma, porque ya casi todos o les falta valor, para no llamarlo de otra manera, o les interesa muy poco lo que están ellos
haciendo, ocupando un cargo que deben de defender como lo está defendiendo, pues aquí la señora Norma Peña. Pero los arrestos no sé si los tenga nuestro presidente del tribunal, porque atrás de él está un sujeto que ya tiene años allí y que es hijo putativo del dueño de un periódico, que es el que maneja el tribunal. Y se los digo con toda claridad, y ustedes saben a quién me refiero. Y ese fulano es morenista, porque el gobierno ha pagado muy caro los favores del periódico Noticias. ¿Alguna otra pregunta? Oiga, presidente, entonces usted considera que de ganar Claudia Sheinbaum, las próximas elecciones podrían ser las últimas democráticas en un largo trecho? Fíjate que no solo lo creo cuando veo la indiferencia ciudadana, lo temo, me aterroriza pensarlo solamente. Pero ¿qué podemos hacer? Yo quisiera, como antes, agarrar el micrófono y ponerme en la Alameda, como lo hice hace mucho tiempo, y hablar con esta claridad que lo hago con todos los ciudadanos que pasaban, y que lo hacía yo todos los jueves. Era un jueves de resistencia civil, le llamaba yo. Tal vez la gente humilde, la gente que viene a hacer sus compras y que lo demás le vale gorro porque no tiene dinero para comer, escuchando a una mujer hablando, así con esta claridad con que yo les puedo hablar, podría comprenderlo y podría hacer realidad ese grito que todavía resuena en mis oídos desde Acapulco. Nos vemos en 2024, amenazaron a López Obrador. Yo quisiera que todo México le dijera, nos vemos en el 2024, porque en todos los estados de la República hay agravios que ese señor insano, loco, demente, que está ensuciando el palacio que tiene tanta historia, está cometiendo todos los días. Es lo único que le puedo decir. Eso es todo. Licenciada, en su mensaje la senadora Xochitl hablaba de varios temas bastante delicados. Por ejemplo, mencionaba que no se puede uno ir a dormir tan tranquilo cuando no hay vacunas para los niños, cuando las mujeres se mueren en los trabajos de parto por mala asistencia, me imagino, y porque no hay también instrumental en los hospitales. No nos podemos ir a dormir tan tranquilos cuando las células criminales están reclutando a niños y a jóvenes, y no se puede ir a dormirse si vemos que el campo está desmantelado, abandonado, con lo que ella resume, ¿no? Que el campo está atacado o el país, mejor dicho, tiene tres crisis, que es la crisis económica, la crisis climática y la crisis alimentaria, porque las dos primeras nos llevan a la falta de alimentos, porque sin dinero no se puede producir en el campo, y si la delincuencia sigue pidiendo pago por derecho de piso, mala sequía, hablando de la crisis climática, pues México está siendo empujado hacia una crisis alimentaria, no sé si se le podría a usted llamar hambruna. Afortunadamente, Xochitl se ha ocupado de mencionar esto que todos mantienen callado. Todo esto ha sido materia de estudio por Xochitl y ha sido materia también de sus propuestas. Sabemos de que a veces no hay en el campo producción por falta de lluvia. Ella habla
de que va a atender ese tema, como científica que es, porque realmente ser senadora de la República pues no le da todos los conocimientos que como los tiene por su carrera, y tiene muchas ideas para que pueda proveer de agua todos los terrenos que están baldíos ahora. No creo que lleguemos a esto de la hambruna si gana Xochitl, porque también habla de cuidar a los jóvenes, que si usted se da cuenta, pues también son raptados o se los llevan para convertirlos en narcos o para matarlos si es que no aceptan. ¿Qué cosa sucede con la medicina? No hay medicina, pero ella ya ofreció no solo el seguro popular, sino medicina para todas las enfermedades. Ahorita en este momento lo grave es que no hay tratamientos para los que tienen cáncer, que no hay tratamientos para los niños que padecen leucemia, que no hay medicina para muchas cosas, y que aún en los hospitales hasta los elevadores se siguen cayendo. Entonces, no sé yo qué clase de gobierno tengamos, admitamos, pero sí sé el que queremos tener. Cuando nos engañan hasta en los números de las madres buscadoras que dicen que son una cantidad tremenda de cientos de personas a las que no localizan, él dice que no es cierto, él tiene otros datos. Si le hablamos de que vamos a llegar a la hambruna, no, exageran, yo tengo otros datos. Está hablando de que vamos a tener un lugar donde va a haber tanta medicina para todas las enfermedades, que es pura saliva lo que escupe, porque no veo yo que haga absolutamente nada para traer la medicina. Aquí mismo en Oaxaca se importan por el sector salud. Nos engañan con los números de muertos de Acapulco volviendo allí. Son más de 600 y pico. ¿Y qué dice el presidente? 50 y tantos. Tenemos un presidente mentiroso, mañoso, pero tenemos que darnos cuenta. Y tenemos un gobernador que es igualito a su padre putativo, idéntico, mañoso, tramposo, mentiroso. Pero hay que aguantarlo por otro poco de tiempo, ¿no? Nos valen 4 años más, pero al otro ya ojalá se acabe el tiempo. 5 le faltan. Entonces el CITES, licenciada, ¿ve usted como una salida de emergencia para salvar al país la elección de 2024? Es la única salida, no hay otra. No hay otra. Vea usted, Venezuela, bueno, ya no quiero entrar en todos los países que siguen la misma corriente doctrinaria de López Obrador, pero véalos. ¿Tienen salida? Cuando la gente se alebresta, ¿qué cosa hacen? Les mandan al ejército. Y aquí ya tenemos ejército por todos lados, y acompañado con el crimen organizado. Por eso no me quito de la cabeza que tenemos un narcogobierno alcahuete, porque le está redituando. Ya deberíamos de ver que está haciendo algo, que ha disminuido esto. Ya dicen que apareció hasta otro cártel. Hace poco, el nombre es difícil, no me acuerdo, pero ya apareció otro nuevo cártel. ¿Van a haber más cárteles que ciudadanos? En fin, no quisiera yo hablar de eso. Tenemos que cambiar. Todos a las urnas, entonces.
Todos tenemos que acudir a las urnas, olvidando resabios, olvidando odios, y el único propósito es salvar a México. Gracias a todos.